alabarte, Señor. Te agradezco estas clases, Señor, que han sido una bendición durante toda esta temporada, Señor, que hemos aprendido un montón sobre tu palabra, Señor, y sobre la arqueología. También te presento a los hermanos que estamos hoy aquí reunidos, desde el hermano Pichón, que hoy nos va a dar tu clase, Señor, que lo vas a bendecir y nos vas a enseñar a través de él, Señor, y del hermano Gerardo, que también es una bendición, Señor mío. Gracias por todo lo que me das, Señor mío, por ser mi sustento cada día, Jehová. Gracias por todo, por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, por esa gran acción que hiciste por nosotros de amor, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, campeón. Una bendición. Pues bien, sabemos, queridos hermanos, que hemos estado pues una temporada trayendo arqueología bíblica y comencemos desde Génesis y vamos a terminar la temporada con algo crucial para el cristianismo y es la crucifixión. Vemos que la palabra cruz en la Biblia la encontramos en muchos lugares. Mateo 10:38, por ejemplo, nos dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 27:32. Y saliendo hallaron a un cirineo que se llamaba Simón. A este cargaron para que llevase la cruz. En Mateo 27:40. Y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, y si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Esto fue algo, queridos hermanos, que le dijo, como todos sabemos, uno de los ladrones. Mateo 27:42. A otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Marcos 8:34. Y llamando a la gente con sus discípulos, les dijo: cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, amóle y díjole: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Dice en Marcos 15:21. Y cargaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, para que llevase la cruz. Dice Marcos 15:30, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Dice Marcos 15:32, y el Cristo Rey, que descienda ahora de la cruz, para que veamos que también los que estaban crucificados con él denostaban. Vemos que la palabra cruz se ve en multitud de ocasiones en los evangelios. Vemos en Juan también que dice, Juan 19:19, y escribió también Pilato un título que puso encima de la cruz, y el escrito era: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Sabemos que cuando esto sucedió, queridos hermanos, sucedió algo, y es que prontamente los judíos dijeron que quitasen ese título. ¿Por qué causa? Porque era un título que por ejemplo, en griego no decía mucho, himni, no quería decir mucho. No quería decir mucho el latín, Jesús Nazareno, Rey de los judíos, pues quería decir lo que escribe normalmente en latín encima de la cruz, esas 4 palabras que dicen INRI. Pero en judío era diferente. En ese momento escribieron el Yeshua Hanaseret Melech Hayehudin. Y esas iniciales, para lo que estaba escrito en hebreo, son las siguientes, son estas. La YHWH. Y si lo vemos en hebreo, ahí lo tenéis, el Yod, Hei, Bab, Hei. Así que
Por eso dijeron que quitasen ese cartel, pero se dijo que lo que estaba escrito ahí se quedaba. Tenía fuerza, ¿por qué? Porque en ese momento estaban crucificando a alguien que se llamaba Jesús, que quiere decir Dios salva, pero en el cartel el título por la causa que lo condenaban, por la causa de la cual iba a ser muerto, era porque era Jesús Nazareno, rey de los judíos, pero se podía ver en las iniciales en hebreo el Yod Hei Bab Hei, que tiene mucha fuerza porque son las iniciales, esas consonantes que se le dieron a Moisés cuando el ángel de Jehová desde dentro de esa llama que había ardiente, ¿verdad? De esa zarza que ardía, desde dentro de esa zarza se le dice el nombre de quién era el que enviaba y le dice Yod Hei Bab Hei. Esas palabras Yod Hei Bab Hei tienen mucha fuerza, porque si en hebreo es el verbo ayam, el verbo ser, de ahí que el verbo ser no tiene tiempo, es atemporal, entonces le estaba diciendo yo soy el que soy, sin tiempo, atemporal, porque el verbo ser en hebreo no es como nuestro verbo que tiene pasado, presente y futuro. Es un verbo atemporal. Yo soy el que soy. Pero esas palabras también, el Yod Hei, Bab Hei, de ahí añadiéndole la A y la E, es el nombre Yahvé o Yahweh, pero añadiéndole la A, la E y la O, podemos añadir E o A y encontramos el Jehová, también con las mismas consonantes. Y es lo que ha llegado a nuestros días también. Tenemos el Yahvé, tenemos el Jehová, pero en inicio eran esas consonantes que aparecieron en el cartel. Y tiene mucha fuerza porque en hebreo esas palabras tienen un significado. El Yod quiere decir mano. El Hei quiere decir esa palabra. Yod, mano. El Hei, ventana, es decir, mira. El Bab quiere decir clavo. Y otra vez, Hei, ventana. Entonces podíamos ver cuando le dice quién digo que me envía. Al decirle el ángel de Jehová desde la zarza, Yod Hei, Bad Hei, le estaba diciendo mano mira, clavo mira, como diciendo mira mis manos, mira mis clavos, algo que iba a suceder en el futuro, donde iba a ser clavado por nosotros, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, el Salmo 22, un salmo que fue escrito prácticamente 1000 años antes de que Jesús viniese a la tierra y se encarnara. Y podemos ver que ahí empieza hablando en los primeros versículos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí la salvación? Y de las palabras de mi clamor. Aquí habla del desamparo, una de las palabras de la cruz que el mismo Señor pronunció, tomando nuestro pecado, el desamparado del Padre, vuelve la cara de él, mostrando la cara hacia el mundo y trayendo la solución, esa unidad y esa vuelta de reconciliación de Dios con el hombre, pero para ello tuvo que haber un desamparo. Ese desamparo fue por causa de la carga del pecado sobre sus hombros. Y no puede pronunciar la palabra Padre, sino Dios, a causa de ese desamparo. Ese desamparo es mucho más profundo que un abandono. No dice, ¿por qué me has abandonado? Porque el abandono es cuando alguien deja y se marcha del lado. Pero el desamparo no es necesario abandonar marchándose, sino puedo desamparar a alguien estando al lado. Es decir, el padre nunca se fue del lado, pero sintió el desamparo porque el padre no hacía nada. Vemos que sigue diciendo, porque tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel,
En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados, pero nuestro Cristo murió de muerte ignominiosa. Es decir, la muerte en la cruz era la muerte más vil que había. Sabemos que los ciudadanos romanos no podían morir en esta clase de muerte porque era una muerte vil. Es más, se habla directamente en Gálatas, maldito el que muere en una cruz. Era algo, una maldición. Vemos también que el versículo 6 al 8, él dice algo, nuestro Jesús, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Aquí cuando dice soy gusano y no hombre, está hablando de algo tremendo. Tan tremendo que podemos ver que el gusano que habla aquí es el gusano llamado escarlata, que tiene el nombre científico Coccus ilicis. Este gusano, de donde se saca la escarlata, para dar vida a sus crías, ¿saben lo que hace? Se adhiere al árbol, a la madera, y allí pone sus crías y segrega su sustancia vital. Es decir, al secretar el fluido que baña literalmente las crías, permite que vivan, pero ese gusano perece en el intento. Y eso es lo que hizo nuestro Cristo. Él ahí murió como ese gusano. Y ahí dice, mas yo soy gusano y no hombre. Vemos que, como dice Filipenses 2, se humilló hasta lo sumo, muriendo en muerte y muerte de cruz. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Hemos leído cómo los ladrones y los que estaban alrededor le decían que descendiera de la cruz, si era el Hijo de Dios. Sigue diciendo, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde los pechos de mi madre. Y empieza a hablar, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Y ahora empieza a decir algo tremendo. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado. Abrieron abrieron sobre mi boca como león rapaz rugiente. He sido derramado como aguas. Sabemos que toda su sangre fue derramada. Todos mis huesos se desconyuntaron al estirarlo en la cruz, aunque sus huesos no se rompió ninguno, para que se cumpliesen también las profecías que ninguno de sus huesos tenía que ser quebrado. Pero sí es verdad que fueron desconyuntados. Mi corazón fue como cera. Vemos que su corazón se rompió literalmente, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó en mi paladar. Ahí podemos ver también que en su agonía él pudo sentir esa sed. Y dijo, tengo sed. Fue una de las palabras de la cruz. Decía Agustín de Hipona que Jesús dijo, tengo sed de que tengan sed de mí. Pero era más profundo, estaba sintiendo la sed del maldito. Esa sed, queridos hermanos, que sufrió, por ejemplo, el rico, cuando pidió que Lázaro mojase la punta de su dedo en agua y la pasara por sus labios porque estaba en un tormento. Siendo nuestro sustituto y pagando nuestra culpa, ahí estaba sufriendo esa sed del maldito. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Fue una cuadrilla, como dice, de perros, de gentiles, de romanos, los que le crucificaron. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Cómo puede ser que 1000 años antes ya dijeran que se iban a horadar sus manos y sus pies? Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran, me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Se habla hasta de la ropa echada suerte. Cuando llegó el momento, porque empezaron a
a repartirse las ropas, la cuadrilla. Eso era como cuando mataban a alguien, cuando condenaban a alguna muerte, se quedaban con lo suyo y se lo repartían esa cuadrilla de los despojos. Pero cuando llegaron a su túnica, que era de una pieza, normalmente las túnicas estaban hechas en 2 piezas, porque los telares de aquel momento hacían bastante para una pieza. Pero había algo, los telares de Galilea eran el doble de grandes que el resto de Israel, y era de una sola pieza. Y aquí vemos que hasta eso se cumple. Y sobre mi ropa echaron suertes. Me han rodeado muchos toros. Vemos que todo eso se fue cumpliendo tal cual, ¿verdad? Vemos que ya en antaño, en Éxodo 21, se hablaba del esclavo voluntario. Dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, más al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Y si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. ¿Pero qué sucedió? Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con una lena y será su siervo para siempre. Esto es cumplido literalmente en Jesús, en el Salmo 40, donde dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, has abierto mis oídos. En Hebreos 10, donde también dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me has preparado cuerpo. Ahí vemos todos los detalles, todo lo que había pasado. Pero ¿cómo fue la crucifixión de Jesús? Jesús de Nazaret fue crucificado en Judea, como todos sabemos. Se dice aproximadamente en el año 33, pero si vamos a los años de desfase que hubieron por culpa de Dionisio el Exiguo, que tuvo un desfase de 4 años, pues nos podíamos ir bien perfectamente al año 29. Pero bueno, eso vamos a dejarlo. La crucifixión de Jesús se narra en los evangelios y se hace referencia a ella en las epístolas bíblicas. La mayoría de historiadores y especialistas del Nuevo Testamento reconocen que la muerte en la cruz de Jesús de Nazaret fue tal como dice. Vemos como el mismo Señor hablaba de su muerte. Está atestiguada también por escritores seculares del siglo I y II después de Cristo. Vemos que, según el Nuevo Testamento, Jesús fue arrestado, juzgado por el Sanedrín de Jerusalén y sentenciado por el prefecto o gobernador Poncio Pilato, que fue flagelado y finalmente crucificado. En conjunto, estos acontecimientos son conocidos como lo que llamamos la Pasión de Cristo. Todo tiene un principal momento y es lo que habla Éxodo 12, donde hablaban de esa primera Pascua. La primera Pascua dice que tenían que tomar un cordero sin mancha, que tenían que guardarlo 4 días, del día 10 al día 14, y luego ser crucificado en medio de la congregación entre las 2 tardes. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 12 de Éxodo. Y así sucedió como decía Éxodo 12. Este era el esperado sacrificio. Por eso Juan el Bautista, que aunque Jesús dice de él el mayor de los profetas nacido de mujer, también tenía en sí la dinastía o la casta sacerdotal, porque era hijo de Abías, de la casa de Abías, hijo de Zacarías. Entonces era hijo de Aarón, por tanto, de la casta sacerdotal. Y él pudo indicar el sacrificio perfecto cuando allá en el Jordán dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos ver que todo eso sucedió
en ese momento. Sabemos que la muerte de ese momento era una muerte vil, ¿verdad? Pero una muerte que ya era antigua, era una muerte, la crucifixión que ya se hacía en varios sitios. Sabemos que la muerte en la cruz ya la hacían desde tiempos de los cartagineses, en tiempos de allá de los persas. Era una muerte que también hizo Roma en el siglo I y II antes de Cristo. Hubo muerte por cruz de mucha gente, pero solo los de baja, esclavos normalmente y gente de mal vivir y ladrones. No era una muerte normal. Por ejemplo, Pablo, como era ciudadano romano, no pudieron crucificarle. Él sencillamente cogieron y no hicieron eso. Lo que hicieron con él fue tomar y decapitarlo, pero no pudieron crucificarle. En cambio, a otros discípulos sí, como Pedro, por ejemplo, que fue crucificado cabeza abajo, o Andrés, en forma de aspa. Fueron otras muertes en cruz, porque sí que eran judíos y podían morir de esa manera, pero un ciudadano romano no podía morir de esa manera. Y eso lo sabemos bien. En la cruz sucedieron cosas tremendas, como todos sabemos. En la cruz Jesús fue nuestro Redentor y hizo tantas cosas tan tremendas, ¿verdad? Vemos que se habla de unos clavos que clavaron, se habla de un flagelo. El flagelo dice que fue antes de crucificarlo, por ejemplo. Sabemos que los judíos golpeaban o azotaban 39 veces, 40 menos 1. Pero se dice que los romanos no tenían número. Azotaban mientras tenían ganas de azotar. Incluso algunos morían ya en esa forma de castigo, con los azotes. ¿Por qué? Porque el flagelo eran tiras de cuero que estaban hechas como trenzas y en las puntas tenían bolas de acero o plomo o incluso trozos de hueso de cordero. Sabemos que los huesos de cordero son muy cortantes. Es más, los huesos de cordero normalmente no se los dan ni a un perro para que coma porque tienen el peligro de que se corten en el interior o tengan un desangrado. Pues con eso azotaron a Jesús, de tal manera que su espalda la hicieron trizas, se podían ver hasta las costillas. La columna quedaría prácticamente al aire. Fue algo tremendo, algo tan tremendo, ¿verdad? Sabemos que hay varias cruces, la cornisa, la innisa, la normal, pero se cree que fue en la innisa donde pusieron el cartel encima, esa cruz que es vertical y horizontal. La cornisa es la que solo es como una T. Vemos que en aquel tiempo los clavos que usaban no eran normales. Imaginad, vamos a ver algún clavo para que lo veáis. Clavaron los dos clavos semejantes a estos. Imaginad un clavo. Algunos dicen que fue clavado aquí, pero otros dicen que aquí sería desgarrada la mano. Entonces clavarían aquí, entre el radio y el cúbito, para que no se fuese desgarrado la mano. Un clavo en una mano, otro en otra. Ya tendríamos dos clavos, pero faltaba un tercero. El tercero clavaban los dos pies juntos. Y para clavar los dos pies juntos en la cruz no tenían que usar un clavo de este tamaño. Claro, tenían que usar uno grande.
Tenían que usar un clavo de un tamaño para poder coger los dos pies. Así que imaginaros esto clavado en una cruz, después de los azotes, después de todo lo que habían hecho con él, después de ponerle la corona de espinas, pegarle con una caña, pegarle puñetazos, escupirle, hacerle las mil y una. Eso es lo que hicieron con nuestro Jesús. Así que en muchas ocasiones no sabemos lo que nuestro Jesús pasó por nosotros. Aparte de todo esto, queridos hermanos, sabemos que no fue normal lo que pasó con él, porque aparte de la carga física, del dolor físico, había algo más doloroso, y era la carga emocional, el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros, pecados pasados, presentes y futuros. Muchos dicen que Jesús bajó al Hades, pero yo creo, como dice Francisco La Cueva, que fue al contrario. El infierno subió a la cruz, de tal manera que allí sufrió el desamparo del Padre, allí sufrió la sed del maldito e incluso las tinieblas. Cuando fue la hora novena, dice que el sol se oscureció. Todo pasó allí. Pero pasó eso y pasaron más cosas. Sabemos que la lanza fue algo tremenda también. La lanza que se menciona solo en el Evangelio de Juan, el 19, 33, 34, no aparece en ninguno de los evangelios sinópticos. El Evangelio se indica que los romanos planearon romper las piernas de Jesús, pero sabemos que cogían un martillo y rompían las piernas. ¿Para qué? Para que se dejaran morir ya, porque al no poder permanecer erguidos, se asfixiaban. Y era como una práctica para que dejaran de sufrir, porque a veces se quedaban ahí todo el día entero sufriendo, padeciendo. Pero nuestro Cristo, sabemos que el dolor que estaba pasando, tanto físico como moral, es decir, emocional, fue tan fuerte que murió antes de que le rompiesen las piernas, para que también se cumpliese las escrituras de que no sería quebrado ninguno de sus huesos. Esa práctica conocida como el crurifagio, que era un método doloroso de acelerar la muerte durante la crucifixión de los condenados. A este tipo de castigo, los momentos de que Jesús tenía que pasar por esto, vieron que Jesús estaba muerto. Entonces no había razón para coger el mazo ese y romperle las piernas. Dice, pero al llegar a Jesús, como vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió agua y sangre. Se cree que penetraron por aquí, por el costado, y llegó hasta el corazón. Es decir, clavaron en la parte derecha, pero hacia arriba, cruzando, llegando al corazón, que está en la parte izquierda, rompiendo la bolsa de lo que se llama el pericardio. Ya su sangre había sido derramada y solo quedaba la sangre del pericardio, que es la bolsa que tiene en sí el corazón. Ahí derramando hasta su última sangre, y sale sangre y agua. Sabemos que hay dos clases de lanza. Está la lanza romana normal, una lanza romana normal como la que veis, que tenía para la madera, una lanza romana normal. Pero la que usaban normalmente los romanos no era esta, era el llamado pilum romano, que era mucho más grande. Aquí tenían para meter también la madera, ¿lo ves? Pero mira si era grande. Eso con la madera desde abajo podían llegar hasta la altura de lo que era la cruz. Imaginar la lanza clavada por aquí y llegando al corazón.
una lanza de aproximadamente 80-90 centímetros, el hierro solo. Y eso sucedió con nuestro Cristo, para que veamos lo que padeció nuestro Señor. Hablando de esta lanza, hay también, no sé si son casualidades, pero resulta que cuando se habla, por ejemplo, de Poncio Pilato, el que fue prefecto o gobernador de aquella región, aquel que entregó a Jesús, él no quería entregarlo, porque dice que su mujer tuvo sueños, como todos sabemos. Pero el pueblo prefirió a Barrabás antes que a Jesús. Soltar a Barrabás. Prefirieron a un ladrón, a un asesino, antes que al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se echaron las culpas, su sangre sobre nosotros. Eso es lo que hizo el pueblo judío. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No, le quitaron la vida. Cuando hablamos de Pilato, se dice que fue alguien que venía de una descendencia de guerreros. Su apellido Poncio Pilato nos lleva a la dirección de Samnium. Y Samnium está hablando del territorio central de lo que es Italia. En el siglo VIII había allí uno de los pueblos de allí, porque allí estaban los etruscos y un montón de pueblos antiguos, como aquí estaban los íberos y los celtas. Pues ahí estaban los samnios, los etruscos y pueblos de estos. Y de allí es descendiente. Se dice que la palabra Pilato viene porque su familia fueron un antepasado suyo, fue el que inventó el pilum, la lanza esta que hemos visto. Así que a Jesús lo atravesaron con un pilum romano y la familia de Pilato fue anteriormente la que inventó. De ahí el apellido del primogénito varón de Pilatus, para distinguir de su descendencia directa, de Ponti, descendiendo de una vasta estirpe de aristocráticas, de políticos y militares samnitas. Y otra cosa importante que a veces no conocemos de Pilato. Pilato nació en Hispania, seguramente. Dice que durante la guerra asturo-cántabras hay un registro del Legatus Imperium de César Augusto, y que envió con su ejército a Hispania para tomar parte definitiva en la romanización del territorio. Y se sabe que ese militar acabó quedándose en Astúrica, Augusta, lo que hoy es Astorga, unos largos años, cerca de 19 años, como el prefecto de la ciudad. Como lo mismo que fue él en Judea, su padre era en Astorga y estuvo allí 19 años. Y se cree que en ese tiempo nació su hijo, que luego pues pasaría a todo lo que hemos visto y llegaría a ser el Pilato gobernador de Judea. Sabemos que Pilato era un hombre tremendo, era muy malo, ¿eh? No creamos que era un hombre bueno. Él por una revuelta cogió y mató a un montón de judíos. Pero no sé por qué tuvo temor cuando la mujer le dijo no tengan nada con ese. Y él se lavó las manos allí delante del pueblo. Y en ese momento estaba haciendo también la vez de sacerdote, diciendo, he aquí el hombre. Y lo entregó para que lo crucificara. Pero dijo algo, que él no hallaba delito en él. Sabemos que, como dice Éxodo 21, tenían que observar el sacrificio por 4 días. Jesús entra en Jerusalén el día 10, en la entrada triunfal, y está 4 días siendo observado por fariseos, saduceos, doctores de la ley, por el pueblo romano, golpeándole, azotándole y queriendo no matarlo, en este caso Poncio Pilato, diciendo que no hay delito en él. Pero él era el hombre, él era el sacrificio, él era el que dijo Juan, el cordero que quita el pecado del mundo. Ese cordero preparado desde antes de la fundación del mundo.
Ese era nuestro Cristo. Decir de la crucifixión de nuestro Señor, porque hemos visto detalles de su crucifixión tremendos que están escritos 1000 años antes. Isaías, por ejemplo, Isaías 53, son 800 años antes, 8 siglos antes, 700 y pico antes de Cristo. Y habla del varón de dolores experimentado en quebranto. Todo eso lo vemos en las Escrituras. Y está ahí, queridos hermanos, no hay quien lo mueva de ese lugar para que veamos la verdad, cómo las profecías fueron cumplidas. Más de 300 profecías son cumplidas en nuestro Señor Jesús. Un montón de profecías. Él era el Cristo. Él era el Mesías. Él era el esperado. Él era el Salvador. Él era el Emanuel, el Dios con nosotros. Todo esto lo podemos ver en nuestro Cristo. Sabemos que a lo largo de la historia, todo es tipo de Cristo. Todo. Y sabemos que el tabernáculo, erigido por Moisés, ese tabernáculo movible, era también, como dice Hebreos 8, versículo 5 en adelante, figura y sombra de lo celestial, hablando de Cristo. Y sabes, todo el mobiliario de ese templo era de madera de acacia revestida de oro, hablando de esas dos naturalezas, la humana y la divina. Pero nuestro Cristo, cuando está en el Calvario, cuando está allí clavado en la cruz, él también tenía que tener ese perfil de dos naturalezas, pero también de esos dos, a semejanza de la madera y el oro. Pues si el mobiliario del templo era todo madera revestida de oro, madera de acacia revestida de oro, nuestro Cristo tenía los dos componentes, pero al revés. Él era el rey, el divino, y moría por eso, el rey de los judíos. ¿Y qué es por decirlo así, lo que identifica al rey? El oro, lo divino. Él era oro revestida de acacia, oro revestido de acacia, porque le pusieron una corona de espinas y se crea que era de una acacia silvestre. Y eso es lo que ardía también en el monte de Sinaí. Dice que allí hay muchas acacias silvestres. Las acacias silvestres son parecidas a una zarza, a lo que llamamos una zarza por aquí. Pero la palabra acacia en sí, su etimología quiere decir puntas, porque tiene unas puntas muy grandes. Con eso tejieron, con una acacia silvestre, tejieron la corona. Entonces nuestro Cristo era oro revestido de acacia, cumpliendo con ese tipo también del tabernáculo. Él dijo, derribad este templo y al tercer día será levantado. Todo se estaba cumpliendo. Decir también, aquí, hablando un poco, estuve viendo en la revista una conocida, National Geographic Historia, y habla, por ejemplo, de cuanto Adriano en el 135 destruye en sí lo que es Jerusalén, porque sabemos que si en el año 70 General Tito quema y destruye el templo, pero la ciudad aún queda ahí, pero se dice que tras la revuelta del 135 por causa de este Simón Bar Kokhba, el hijo de la estrella, fue otra revuelta tan importante que ahí ya Adriano coge y le cambia incluso el nombre a Jerusalén, poniéndole el nombre de Aelia Capitolina. Son echados de allí los judíos bajo pena de muerte si vuelven o aparecen por allí. Ahí vemos que la dispersión ya fue total, ya no podían volver ahí. Tuvieron que pasar un montón de siglos para que volvieran otra vez. Ya vemos que luego ya a partir del siglo XIX empiezan a volver y en el 1948 son esa nación establecida, el 14 de mayo de 1948. Pero sabemos que en ese tiempo son echados de allí. Para hacer, sabemos que donde muere Jesús, muere en el Golgotá,
Y yo siempre había creído que el Golgotá era un monte, estaba en alto, pero el Golgotá lo tenemos aquí. No sé si ahí lo veréis bien. El Golgotá estaba aquí y estaba en una cantera que había extramuros. Sabemos que tenían que morir fuera de lo que era Jerusalén, y fuera de los muros había una cantera de donde sacaban piedras para edificar, y ahí había un pináculo pequeño dentro de la cantera, el Monte de la Calavera, y ahí era donde crucificaban. Así que pasando por el camino podían ver todos a los crucificados para que viesen que no se podía ir contra Roma. Así que los que eran crucificados eran vistos por la gente. Vemos que ahí estaba la cantera y aquí, a esta parte, aquí estaban las cuevas donde estaban, aquí en esta parte. Aquí vemos la muralla de la ciudad, extramuros, aquí el Gólgota, y aquí estaría el sepulcro de José de Arimatea, donde Jesús fue enterrado. Pero ¿qué pasó? Que después de Adriano, en el siglo II, extramuros pasó esto. Lo rellenaron todo, y rellenaron toda la cantera esta, e hicieron dos templos, uno para Afrodita y otro para Júpiter. ¿Y qué pasó? Que en tiempos de Constantino, ya cuando se convierte como en la religión oficial del Imperio Romano, quieren volver a tomarlo. Y claro, tienen que buscar el sitio donde estaba el Golgotá, donde estaba el sepulcro, y tienen que levantar literalmente los templos, son levantados y buscan el sepulcro. Así que fue una obra tremenda y llegaron a encontrar lo que era el sepulcro, y desde allí empezaron a erigir lo que es la capilla o la iglesia del Santo Sepulcro. Pero tuvieron que buscar otra vez la cantera aquella, derribar los dos templos. Fue un trabajo tremendo que tuvieron que hacer a partir del siglo IV para poder buscar esto que había desaparecido ante los ojos de todos, porque extramuros, ese barranco que había allí, con esa superficie o ese pináculo que había allí pequeñito llamado el Monte de la Calavera, y alrededor las cuevas donde eran enterrados los sepulcros, que eran sepulcros abiertos en la piedra. Sabemos que hay piedra que no es muy fuerte, estamos hablando de piedra no viva, sino piedra muerta, hablando de arenisca, es una piedra que se puede trabajar, y allí abrían y hacían los sepulcros. Así que hemos podido ver todo el asunto de la crucifixión, pero es tremendo lo que sucedió en la cruz, porque en la cruz el Señor hizo algo precioso. Dice Colosenses, capítulo 2, del 13 al 15, y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Dónde clavó el acta de los pecados que nos era contraria? En la cruz, nos dice. Es decir, nosotros teníamos una deuda. En aquel tiempo era común, cuando alguien tenía una deuda, ponerle un cartel en la puerta hasta que pagara, para que viesen que tenía una deuda. Como hoy podemos ver al cobrador del frac o gente de esta que quiere cobrar. Pero en este momento vemos que era algo fuerte lo que hacían. Ponían el cartel de tal manera que en ocasiones podían hacerlos hasta esclavos para poder cobrar, o llevarse a sus hijos esclavos para poder cobrar esa causa o esa deuda. Pero el Señor dice que clavó esa deuda y colgó el cartel de pagado. Por eso el consumado es de la cruz, está diciendo, está hecho. Ahí la obra redentora estaba hecha. Por eso
el tetelestai, el consumado es, no es un balido del Cordero. Él era el Cordero que quita el pecado del mundo, pero el tetelestai no era un balido de un Cordero. Era el rugido del león de la tribu de Judá, que había vencido. Y dice, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Hay que hacer una diferencia entre la victoria. Cristo vence en la cruz, pero no solo vence, sino que también triunfa. ¿Qué era el triunfo? El triunfo era una ceremonia que se hacía cuando había una gran victoria. No todos podían hacer un trumbeau, que se dice en griego, una ceremonia de triunfo. ¿No? El gran Caraso, un millonario del momento, el que más dinero tenía en el siglo I antes de Cristo, quiso que se le hiciese un triunfo a él, pero no tenía las cualidades como para que se le pudiera hacer aunque tuviese mucho dinero. Porque la victoria tiene que ser una victoria aplastante en un terreno hostil, un gran botín de guerra. Tenía que tener estas cualidades, esa victoria, para que pudiese celebrarse un triunfo. Pero Jesús sí que cumplía todas esas cualidades. Venció en un terreno hostil, en el aire, el territorio de los demonios. Hubo una gran victoria aplastante sobre la tercera parte de los ángeles caídos. Como dice claramente Apocalipsis 12, arrastró con su cola a la tercera parte de los ángeles. Porque el diablo nunca va de cara, va con mentira, va con engaño, arrastró con su cola. Se llevó a la tercera parte de los ángeles, es decir, un 33%. Pues allí en el Calvario fueron vencidos. Una victoria aplastante, ¿verdad? Un botín de guerra tremendo. Nada más y nada menos que, queridos hermanos, ese botín de guerra fue el seno de Abraham, traspasado a los cielos. De ahí que el paraíso, como dice Pablo, está en el cielo. Y vemos, queridos hermanos, que además la reconciliación de Dios con el hombre, esa distancia que se había sucedido por el pecado adámico, y el hombre no tenía oportunidad ni acceso, porque ninguno de los que morían iba al cielo. Podían ir como mucho los justos al seno de Abraham, pero en el seno de Abraham no estaba Dios. Allí la figura representante era Abraham. Pero después de la muerte de Jesús, ausentes del cuerpo, presentes con Cristo en el reino de los cielos. Qué diferencia, ¿verdad? Eso sucedió allí en el Calvario. Además, queridos hermanos, que fue una victoria aplastante, un gran botín. Hubo pocas bajas, una. Y aún esta, el tercer día, resucitó. Por eso dice que fueron exhibidos públicamente. Está hablando de esa ceremonia triunfal. ¿Cómo era? La ceremonia triunfal pasaba por la calle principal de Roma, con sus generales al frente, las legiones detrás, siendo vitoreados, echándole pues hojas de laurel, flores, vitoreándolos, quemando incienso en señal de vida para los que viven, a los que habían vencido, pero en señal de muerte para los que iban detrás, los prisioneros desnudos, siendo exhibidos, encadenados y sin armas, desarmados. Eso es lo que sucedió con el enemigo. Cristo le pisó la cabeza. Ahí se cumplía, queridos hermanos, la primera profecía mesiánica de Génesis 3:15, de la simiente de la mujer. Se iba a levantar uno que le pisaría la cabeza, pero la serpiente le mordería en el calcañar, hablando de su parte más baja, de su humanidad. Porque allí murió en el Calvario para ser nuestro sustituto. Queridos hermanos, yo creo que hasta aquí, y decir que gocemos de lo que Dios nos ha dado. Él murió en la cruz y fue maldito, como un maldito, para que tú y yo seamos benditos, ¿verdad? Así que tenemos que ser agradecidos con el Señor, sabiendo que todo lo ha hecho perfecto. Que el Señor os bendiga grandemente.